despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Estamos ya a pocos días de las elecciones del próximo domingo 20 de agosto. Vamos a elegir presidente y vicepresidente de la República, 137 asambleístas y lo más importante también, 2 consultas populares, el Chocó Andino y el Yasuní. Hemos invitado esta mañana aquí en GAFA TV al economista Alberto Acosta Espinosa, ambientalista y expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi. Alberto, buenos días, gracias por estar aquí en GAFA TV. ¿Cuál es la lectura a pocos días del 20 de agosto? ¿Cuál es la lectura político-electoral que tenemos para el país? Muy buenos días. Sin lugar a dudas estamos en un proceso electoral sui generis único, algo que no habíamos visto. Son elecciones generales anticipadas como resultado de la disolución de la Asamblea Nacional, y eso nos ha llevado a constatar la fragilidad del sistema político ecuatoriano actual. Los partidos políticos no estuvieron preparados para asumir este reto. Hubo partidos políticos que no definieron sus candidaturas porque no tenían la autorización del caudillo. Hubo partidos políticos que buscaban candidatos desesperadamente. Hubo candidatos que querían ser presidenciables que no tenían partido político y recurrieron a partidos de alquiler. El hecho real y cierto es que los partidos y los movimientos políticos en el Ecuador están atravesando una grave crisis, y eso se refleja en este proceso electoral, un proceso electoral que no tiene ninguna connotación para la ciudadanía. La gente no se siente convocada y ha tenido la oportunidad de recorrer muchas provincias impulsando la candidatura del Yasuní a título personal. No soy vocero de ninguna agrupación ni busco ninguna candidatura. Lo que he constatado es que el proceso electoral para elegir presidente y asambleístas no despierta mayor entusiasmo en la ciudadanía. Lo grave y preocupante es que son elecciones que tienen alguna significación y que tienen que sentar las bases para resolver los graves problemas que se han acumulado en estos últimos años. Un mercado electoral con partidos o movimientos que no son tales, sino son empresas electoreras que se van creando y acomodando para el momento. Entonces, vistas así las cosas, en 18 meses que durará este gobierno transitorio, ¿qué se puede hacer? Bueno, se puede hacer mucho, siempre y cuando haya una visión de largo plazo, una visión que nos permita organizar a la sociedad alrededor de la solución de los graves problemas nacionales. Problemas como la seguridad ciudadana, la falta de empleo y capacidad de generar trabajo autónomo, los problemas que tenemos por la falta de inversiones en salud, en educación, en vivienda, una multiplicidad de temas. Construir un horizonte, generar expectativas para la ciudadanía, para el pueblo en general, es la tarea que tendría que asumir un gobernante de los próximos 18 meses. El problema es que quien gane las elecciones, e incluso quienes están corriendo este rato en la campaña electoral que concluye el 20 de agosto, están pensando en las elecciones del año 2025. Porque quien gane la presidencia de la República, me temo que esté más preocupado en transformar ese periodo, esos 18 meses, en una tarima para hacer campaña para el año 2025. E igual quienes están corriendo y que saben que no van a ganar, muchos están simplemente figurando para posicionarse para las elecciones del año 2025. Esta es una encrucijada para el Ecuador y para la sociedad entera, diría yo. Lo único que realmente es trascendente, más allá de las próximas elecciones, es la posibilidad de pensar y votar pensando en las futuras generaciones, el Yasuní y el Chocó Andino. El sí por el Yasuní, el sí por el Chocó Andino, es un sí por el futuro, es un sí por la vida, es un sí para transformar el Ecuador. Vamos a hablar también de eso, Alberto. Significa que los candidatos están pensando en el 2025. La solución de los problemas coyunturales, los problemas de ahora mismo, lo dejarán ahí en la carpeta si es que tienen los temas. Pero ¿qué va a pasar con la seguridad? ¿Será que vuelva a la base de Manta? ¿Qué va a pasar con el empleo? ¿Qué va a pasar con el seguro social, que ahora mismo ya está con un informe de una comisión creada por el presidente para hacer reformas de la seguridad? Me parece que desde la ciudadanía tenemos que levantar un espacio para discutir los grandes problemas nacionales. Los partidos políticos o no tenían candidatos, o los candidatos no tenían partidos políticos, y unos y otros no han tenido propuestas de largo plazo. Se han improvisado
potenciales soluciones, pero no hay una visión de largo plazo para resolver los problemas del Ecuador. Y eso tiene que surgir desde la sociedad civil, abordando temas de fondo. Por ejemplo, creer que la cuestión de la inseguridad creciente se debe a la salida de la base norteamericana de Manta es el problema. No, eso es una falacia. ¿Acaso porque no está aquí la base militar de Manta no se puede controlar las cárceles? ¿Acaso porque no está aquí la base militar de Manta no se puede tener una justicia independiente autónoma? ¿Qué tiene que ver la base militar de esto? Absolutamente nada. Es la incapacidad de los gobiernos para dar una respuesta adecuada al tema de la inseguridad. Además, pensemos cuántas bases militares hay en Colombia. Militares norteamericanas, me refiero. ¿Se ha resuelto el problema de la inseguridad? No. ¿Se ha acabado con el narcotráfico? No. ¿Ha desaparecido la violencia? No. ¿Para qué nos andamos engañando? Los temas de la seguridad, los temas de la falta de empleo y de trabajo, los temas de falta de educación, de salud, de vivienda, la reactivación del aparato productivo requieren un gran debate y soluciones estructurales. ¿Qué es lo que podría darse en los próximos 18 meses? Es decir, ahí está el papel que la ciudadanía debe tomar para analizar y para hacer propuestas y para hacer acciones para defender este país. Alberto, vamos a lo nuestro, ya veremos, al Yasuní y al Chocó Andino. ¿Por qué Alberto Acosta está impulsando, a título personal lo ha dicho aquí, el voto por el sí en el Chocó Andino y el voto por el sí en el Yasuní? Por una razón muy simple, esta es la demostración de que desde la ciudadanía se pueden impulsar soluciones definitivas. ¿De dónde surge la iniciativa de dejar el petróleo en el subsuelo, en el ITT, que es un pedacito del Yasuní, no es todo el Yasuní, apenas en un pedazo extremo del Yasuní, extremo oriental del Yasuní se quiere dejar en el subsuelo? ¿De dónde sale la iniciativa de dejar libre de la minería metálica al distrito metropolitano de Quito? Desde la sociedad civil. No es una propuesta de ningún gobernante, no es ninguna propuesta de ningún líder político, de ningún partido político. Nadie es autor y gestor de esa iniciativa. Fue la sociedad civil y sobre todo la juventud, en el caso del Yasuní, y las comunidades, en el caso del Chocó Andino. Eso es un mensaje muy potente. Yo diría que esa ya es una razón fundamental para apoyar estos procesos, porque estamos, ¿qué?, recuperando los derechos, su vigencia, y estamos fortaleciendo la participación democrática. Y luego las cuestiones de fondo. Desde una perspectiva netamente económica, la vida no tiene precio. Ese debería ser el primer punto de una economía de la vida. La vida no tiene precio. No se puede poner en riesgo ni la vida de los seres humanos ni de la vida de la naturaleza. Centrada la discusión ahí, debería haberse resuelto el tema con un masivo sí al Yasuní y un masivo sí al Chocó Andino. ¿Y qué decirle a los que están diciendo que el Ecuador va a perder el progreso, el desarrollo, va a perder un montón de dinero si es que se vota por el sí en la consulta popular, tanto por el Chocó cuanto por el Yasuní? La pregunta está de reformularla. ¿Qué decirle al Ecuador para sostener la misma lógica extractivista, petrolera y ahora minera, que en el caso del petróleo desde hace más de 50 años no ha resuelto los problemas? El primer buque tanque, el Ana Cortés de la Texaco, zarpó, si la memoria no me falla, el 14 de agosto del año 1972. Van a ser 51 años. ¿Se ha desarrollado el Ecuador? No. ¿Hemos desaparecido la pobreza? No. ¿Hemos superado la excesiva concentración de la riqueza en pocas manos? No, esta crece vertiginosamente. ¿Y cuál es la realidad de la Amazonía ecuatoriana? La petrolera es la más pobre de todo el Ecuador. Destrucción ambiental, destrucción de las comunidades, desaparición de 2 pueblos enteros como los Tetetes y los Anzahuaris, enfermedades catastróficas con niveles increíbles del cáncer, 31% en Amazonía petrolera, cuando el promedio nacional es de un 12, un 13%. Vamos a seguir haciendo más de lo mismo, que es más de lo peor. Votar no es votar por el pasado. Votar sí es para abrir la puerta a otro futuro. Pero le oí al ministro Santos Dalvite decir que como que tenemos un castigo divino. Salimos del petróleo y nos vamos a la minería. No tenemos otra opción, señor, según el señor exministro, que ha estado en varios gobiernos. Estuvo con Febres Cordero, ha sido ministro ahora mismo, y ha sido el asesor, abogado y defensor de las grandes transnacionales. Bueno, ese personaje que ha sido defensor de las transnacionales, estando en el servicio público o en la actividad privada,
no creo que sea un referente para pensar en otro Ecuador. Es un personaje que solo puede pensar, imaginar el país atado a las transnacionales y atado al extractivismo. A mi modo de ver, creer que la minería va a resolver los problemas del Ecuador es una gran falacia. El petróleo no lo hizo, menos lo va a hacer la minería. Más aún si tenemos conciencia de que toda la minería en el Ecuador, toda, Fernando, absoluta, sin excepción, es minería ilegal. En el Ecuador no hay minería legal. No se cumplió el mandato constituyente de abril del 2008. La ley de minería del año 2009 es inconstitucional. No hubo la consulta prelegislativa a los pueblos y nacionalidades indígenas. No se ha dado la consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas. No se ha dado la consulta ambiental al resto de la sociedad. Tan es así que ahora el presidente Guillermo Lasso, con un decreto espurio, el 754, pretende introducir una consulta express que fue negada. Y además, ningún proyecto minero cumple con un mandato de la Constitución que es fundamental. Más del 50% de los ingresos que se generen como beneficio deben ir al Estado ecuatoriano. Creer que la minería va a resolver los problemas es una ingenuidad o una torpeza enorme. Y ahora mismo la Corte Constitucional puso un pare, ¿verdad?, a la explotación minera hasta que se resuelva la consulta. Y en Palo Quemado, por ejemplo, en Sichos, Cotopaxi, hay problemas de enfrentamiento. Y otra cosa que usted decía, Alberto, que la pobreza en el oriente. El subsuelo es rico, pero el suelo se muere del hambre. ¿Podremos algún rato revertir eso? Sí, se puede revertir eso, entendiendo que la riqueza no está en el subsuelo, sino en el suelo. ¿Qué es lo que tenemos en el Ecuador como el mayor potencial? No es el petróleo, ni los minerales, ni el oro, ni el cobre, ni la plata, ni el molibdeno. Ninguno de los recursos que están en el subsuelo deben configurar la gran riqueza de un Ecuador próspero, de un Ecuador que resuelva los problemas de pobreza y que enfrente una relación de armonía con la naturaleza. La riqueza del Ecuador está en su biodiversidad y en su gente, en esa diversidad cultural de ese Ecuador multicolor que tenemos nosotros, multivalores, multipresencia de visiones diferentes que deberían potenciarnos otra forma de organizar nuestro país. Para terminar, Alberto, el domingo, este domingo 13 hay el debate. ¿Eso podrá dar idea a los ecuatorianos de lo que puede pasar? ¿Podrá dar una idea, alguna luz a los ecuatorianos para que se pronuncien un poco informada, reflexiva y transparentemente? Estoy a la expectativa. No tengo mayor esperanza de que vayamos a recibir luces que nos permitan aclarar el panorama. Estas últimas semanas de campaña electoral, desde que se produjo la muerte cruzada y la disolución de la Asamblea, han sido más bien oscuras, carente de luz, carente de reflexiones que nos motiven, que nos hagan animar. Veamos cómo se da el debate, cómo lee la ciudadanía el debate y cuál es la perspectiva a futuro. Yo creo e insisto que en las próximas elecciones tenemos que actuar con responsabilidad y seriedad, pero no pasan de ser próximas elecciones. Lo que tenemos entre manos es la posibilidad de actuar en función de las próximas generaciones. El sí por el Yasuní es pensar en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestros nietos y en nuestras nietas. Entonces, ¿de quién depende un nuevo país, un Ecuador nuevo, un futuro posible? De nosotros, de la ciudadanía. Yo creo que ya no hay que confiar tanto en el Estado, mucho menos en el mercado. La comunidad tiene que organizarse en el campo y en la ciudad. Nosotras tenemos que comenzar a dar respuestas y comenzar a trabajar incluso para transformar esta institucionalidad política tan frágil, tan deleznable, tan incapaz de atender las demandas de la sociedad. Muchísimas gracias al economista Alberto Acosta Espinosa, ambientalista y expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, por haber asistido a nuestros estudios para conversar sobre el Choco Andino, sobre el Yasuní y sobre el momento político electoral que vivimos los ecuatorianos y que se concretará el próximo domingo 20 de agosto. Señoras y señores, muchas gracias. Hasta la próxima. Al despertar.